Luisa Alcázar, soy historiadora y os quiero hablar de la historia de la calle del Cristo de la Repolla. Nos encontramos en una calle que tiene un nombre bastante extraño, que también les sorprende muchísimo a los turistas y enseguida me preguntan. Mirad el cartel de la calle. Calle Cristo de la Repolla. Detrás de él hay dos leyendas, que además no tienen nada que ver la una con la otra. Una de las leyendas nos cuenta que llegó un pobre pidiendo, llamó a la puerta de una de las casas de aquí. La mujer no sabía qué darle, entró al corral, cogió una pollita, una gallina de esas ya crecidita, y se la dio al pobre. Al día siguiente vuelven de nuevo a llamar a la puerta, abre la puerta, mira hacia todos los lados, la mujer no veía nada, hasta que mira hacia el suelo y ve un Cristo y también dos gallinas. Ante esto pensó que lo mejor sería hacer una hornacina en la fachada de la casa para que la gente, al pasar por esta calle, pudiera detenerse ante el Cristo y también rezar y pedirle. Llega la Guerra Civil de 1936, en Cifuentes bombardearon muchísimo, cae una bomba sobre esa casa y de la casa van a caer todas las paredes, excepto en la que estaba la hornacina con el Cristo. Reconstruyeron las casas, el Cristo, como podéis ver, ya no está en la pared, pero creo que debe de andar todavía por ahí en casa de alguna familia, pero no se sabe. Bueno, y tenemos también otra leyenda totalmente diferente. Aquí era donde estaban los hornos de pan y cuando uno iba con el trigo al molino a moler, el molinero se quedaba con una parte de tu trigo y a eso le llamaban pagar la polla. Después, con la harina, y venía aquí a los hornos de pan, el panadero se quedaba otra vez con otra parte de tu harina, es decir, la repolla. Estamos delante de lo que es hoy en día la Oficina de Turismo y el Centro Santo Domingo, pero esto fue un convento, fue el convento de los dominicos. Dentro también hay otra cosa que mucha gente no sabe ni siquiera que existe, que es una cueva. Cuenta la tradición que tenía 3 ramales. Uno iba a la Casa de los Gallos, otro ramal dicen que iba a la Iglesia del Salvador, que la tenemos aquí muy próxima, y otro ramal que dicen que podía llegar incluso hasta el castillo. Y además cuentan que el infante don Juan Manuel, que fue señor de la villa y fue precisamente él quien mandó construirlo, venía ni más ni menos que montado a caballo desde el castillo hasta aquí. Yo creo que puede haber como mínimo 1 kilómetro. Pues estas cuevas, si realmente comunicaban con el castillo, podían haber sido un medio pues, para que la población se defendiese en caso de ataque. La altura es considerable, como podéis ver. Aquí sí que podríamos decir que efectivamente cabe un hombre montado a caballo, aunque como veis no lo es en todo el recorrido. Ya hoy en día han pasado a ser bodegas. Aquí vemos que los frailes dominicos también tenían tinajas, probablemente utilizaban esta cueva como bodega. Y bueno, aquí vemos tinajas, pero dado que a la entrada del claustro hay una inscripción que nos dice que el convento se consagra a Santo Domingo de Guzmán como primer inquisidor y que aquello fue cárcel, pues es probable también que en épocas anteriores se podían haber utilizado estos huecos como mazmorras para los presos de la Inquisición. Pues el pueblo está prácticamente horadado, hay muchísimas cuevas también debajo de las casas. También se ampliaron cuevas y se hicieron cuevas en guerra, sobre todo en la Guerra Civil del 36 está documentado que se hicieron refugios. Y bueno, aquí tenemos un pasadizo que muy poca gente conoce, y este pasadizo, pues al final del todo nos tiene una sorpresa. ¿Veis? Aquí tenemos una galería con agua, que no sabemos muy bien exactamente de dónde viene, si es un agua que se filtró en algún momento y se ha quedado ahí, o si a lo mejor mana.
¿Siempre está así? El nivel del agua sí varía muy poco. Hubo una época de muchísima sequía y prácticamente estaba igual. Y cuando ha llovido muchísimo como ahora, pues tampoco ha aumentado el volumen. Mirad, aquí está el escudo con la inscripción que os comentaba, que consagran el convento de Santo Domingo en el año 1625 a Domingo de Guzmán, y nos indica además como primer inquisidor. Pues vamos a ver el claustro. Esto fue una cárcel ya desde la desamortización de Mendizábal, y fue cárcel también después de la Guerra Civil del 36. Y hay una leyenda que os voy a contar. Bueno, nos encontramos en el claustro de lo que fue el convento de los dominicos. Falta parte del edificio porque en la Guerra Civil quedó bastante destruido y se reconstruye a partir del año 92, pero como veis aquella parte no se ha llegado nunca a reconstruir. Y en el centro tenemos hoy en día un patio empedrado, pero esto no fue un patio empedrado, esto era una huerta, y además también pudo utilizarse incluso como cementerio. Y de hecho tenemos una leyenda que trasciende un poquito las fronteras porque es sobre una beata que no era de aquí sino de Trillo, pero que su fama pues se debió extender también por toda la comarca. Se llamaba María Martínez de la Cruz, vivió a finales del siglo XVII, llevó una vida muy piadosa y cuando murió la entierran primero en Trillo, pero ella había dejado escrito que quería ser enterrada precisamente en este convento. Y los frailes una noche pues la traen para acá. Lo que cuentan de ella es una historia que dice que las madres se la contaban a las hijas, tanto en Trillo como en Cifuentes, y era que una vez que había fallecido y deja 3 niñas pequeñas. Y decían que en Trillo todo el mundo estaba admirado de cómo unas niñas tan pequeñas que no tenían madre ni nadie que las cuidase, iban siempre tan bien arregladas y tan peinaditas. La madre, cuentan que de noche, de madrugada, salía de la tumba, bajaba a Trillo, peinaba a sus hijas y volvía a la tumba. Y les había dicho que jamás revelasen el secreto. Pero mira por dónde, pues un día a la más mayor se le ocurrió contarlo y no volvió jamás a bajar. Ya no volvieron a ver a su madre. Y lo que cuentan también en Trillo es que desde entonces no ha muerto ni un solo niño ahogado en el río. La beata dijo que ella cuidaría para siempre de los niños de Trillo y sigo cuidando. Bueno, pues os voy a llevar ahora a la iglesia del Salvador. Vamos a ver un pórtico románico muy interesante y tenemos ahí una diablesa pariendo. Bueno, pues mirad, en la arquivolta externa vemos una serie de figuras. A la izquierda tenemos representados vicios y pecados y a la derecha virtudes y personas virtuosas. Como no, a la siniestra siempre todo lo malo. Y ahí en la siniestra pues tenemos una figura siniestra. Tenemos una diablesa, es una mujer, la vemos con el pecho así un poco colgando, las piernas abiertas, pariendo y acaba de parir un niño. Pero un niño un tanto curioso porque viene ya con una corona puesta y un cetro en la mano. Una hipótesis nos dice que podía ser que esté representando al propio rey Alfonso X el Sabio naciendo y que lo mandara a construir así en venganza doña Mayor Guillén de Guzmán, que fue la amante del rey y quien mandó construir este pórtico. Otra interpretación sería que podía significar que el poder de la monarquía viniera del diablo. Por eso tenemos ese rey que acaba de parir y su madre es una diablesa. Una tercera interpretación pues podía ser que de lo peor que se puede ser estaría representado ese demonio, esa diablesa, pero Dios con todo su poder puede conseguir que de lo malo transformarlo en lo mejor.
y lo mejor sería llegar a ser rey. Entonces está representado el peor pecado y la mejor virtud. Y otra interpretación también es que si nos fijamos en detalle, en el niño, en la corona, o en la supuesta corona, tiene 2 picos, nada más. Y la persona que me lo dijo pensaba que esos 2 picos podía ser que no fuera una corona, sino un gorro de bufón, y que el supuesto cetro que lleva en la mano no sea un cetro, sino la vara que llevaban todos los bufones. Y el bufón era el encargado de hacer reír. Y la risa, lo divertido, en el siglo XIII era un pecado. Nos encontramos en el santuario de la Cueva del Beato y está lleno de leyendas. Aquí la tradición nos lleva ni más ni menos que probablemente al siglo I, nos habla de San Blas. Y hay un poco de lío porque hay varios San Blas. Hablan de 2 e incluso de un tercero. Pues se han escrito varios libros sobre este lugar y tenemos aquí a Faustino, que fue el primero que nos escribió un libro. Hola, Faustino. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Faustino Batanero, y él en el año 2005 pues publicó el primer libro que se ha escrito sobre la Cueva del Beato. Dentro hay una pequeña cueva que veremos ahora y todavía ahí se conserva la tradición de que si uno se traga la tierra de ese lugar, se cura la garganta. Había un San Blas, que es el San Blas famoso, el que se celebra el 3 de febrero y lo celebra toda la Iglesia en toda España, y ese San Blas probablemente no era el San Blas que estuvo aquí. Era San Blas de Armenia, fue obispo de Sebaste, y a él es el que se le atribuye la curación de la garganta porque salvó a un niño de morir ahogado por una espina. Pero el San Blas, que seguramente le dio martirio aquí, vamos, que está atestiguado que murió martirizado en Cifuentes y que sus restos probablemente estuvieron incluso donde vamos a estar ahora, era San Blas de Oreto. Él no tenía que ver nada con la curación de garganta, pero con los siglos parece que hubo una refundición entre las atribuciones de un santo y del otro. ¡Hombre, Conchi! Hola, guapa. ¿Qué tal? Muy bien. Pues mira, estamos aquí, que vamos a ver la cueva. Muy bien, eso está muy bien. Así si quiere que se la enseño. Esta es la cueva y de aquí se bajaba a San Blas. Por aquí se pasaba a San Blas. Y esta arena es muy buena para la garganta. Cuando se tienen ginas, la chupas. Mira, esto lo podéis chupar, prueba. ¿Como un caramelo? Sí. Pero es arena normal. Es arena normal. La gente que tiene problemas, cuando la puerta está abierta, pasan, se llevan, la chupan y así se les cura. Hay una cueva que justamente va a parar a donde hubo un monasterio a partir del siglo XIV que el infante don Juan Manuel manda construir para que las religiosas dominicas guardasen las reliquias de San Blas. Y esta cueva, de la que os estoy hablando, que arranca de aquí y que va al otro lugar, tiene también su leyenda. Cuentan que cuando mataron a San Blas, su cuerpo, ya digo, lo guardan en la cueva, y 3 jovencitas del Val de San García, que es una localidad que tenemos aquí cerca, se adentraron en la cueva. Y resulta que volvieron al Val de San García, iban con una calavera en la mano, y cuando llegan al pueblo nadie las conocía y ellas tampoco conocían a nadie. Y es que habían estado en un sueño profundo, tan profundo, que habían pasado 300 años. Dentro del castillo hay un aljibe y Laína Serrano, un cronista de Cifuentes, había dicho que había un pasadizo secreto
desde el cual, a través de las cuevas, se podía acceder a Cifuentes. Miguel Ángel, en sus excavaciones, dice que no encontraron el pasadizo, así que el pasadizo era secreto y lo sigue siendo. Tenemos aquí el río Cifuentes, nace aquí mismo y las mujeres pues lo podemos ver nacer con tacones y bolso. Como veis, nace dentro de un casco urbano y muere muy cerca, a 10 kilómetros de aquí, en Trillo, y también lo hace dentro del casco urbano, y además lo hace espectacularmente. Aquí tenemos la desembocadura del río Cifuentes. Es espectacular. No muere de cualquier manera, sino que, como decía Cela, se suicida. Va cayendo poco a poco en cascadas y forma 5 cascadas hasta llegar al río Tajo. Tiene pues unos 10 kilómetros, porque de carretera hay 11 y el río siempre va acortando. Es un río muy pequeñito, pero muy importante. Llegó a haber hasta 18 molinos, y molinos que no solamente eran para moler trigo, fueron también batanes, fueron también fábricas de papel y aserraderos de madera. Puertas de la Catedral de Sigüenza las hicieron artesanos de la madera de aquí de Trillo. Aquí tenemos donde muere el Cifuentes, donde se nos une al Tajo.